Hoy quiero hablar, pero de una forma muy especial, no porque yo busque las palabras que sean especiales, no, sino porque he encontrado en la palabra de Dios una forma muy especial de predicar el Evangelio. Una forma para que no sea gravosa para nosotros, para que sea un placer predicar el Evangelio. Para que nos llene de satisfacción salir a predicar el Evangelio. Eso es lo que yo he encontrado estos días anteriores con oración y tal, y he encontrado que el Señor nos pone los medios suficientes para que salir a predicar el Evangelio sea una bendición para nosotros y estemos deseando de salir a predicar el Evangelio. Y tengo dos partes, en este mensaje tengo dos partes. La primera parte la encontramos de boca del apóstol Pablo, un apóstol que predicó el Evangelio, que escribió muchas epístolas, que dio muchos mensajes, incluso cuando Satanás, que es el enemigo de Dios, el enemigo de la palabra de Dios, es el enemigo de que prediquemos el Evangelio, pues incluso lo tenía muchas veces metido hasta en la cárcel con cadenas. Pero no dejó de predicar el Evangelio nunca. Y he encontrado el porqué. El porqué. Para él era una satisfacción. Fijaros bien, es un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice así: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esa es la palabra que tenemos que quedarnos hoy durante todo el mensaje. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. O sea, el apóstol Pablo siente que tiene necesidad de predicar el Evangelio. No cabe la menor duda de que gracias a la epístola del apóstol Pablo y gracias a su mensaje, muchas personas recibieron el plan de la salvación en su tiempo, pero millones de personas la han recibido a través de la historia en estos 2000 años y hasta nosotros hemos conocido, gracias a que Dios por medio del Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a predicar la salvación por gracia mediante la fe, como encontramos en Efesios 2:8. O, por ejemplo, el estado de los muertos y la resurrección cuando venga Jesucristo. O sea, gracias a Él nosotros hemos recibido un mensaje nítido, claro. El hermano decía de que el Evangelio es sencillo. Lo decía en la escuela sabática. Y la misma Biblia lo dice. Dice que Dios hizo al hombre sencillo, pero que Él se complicó de muchas maneras. O sea, el Evangelio es lógico, es sencillo, es agradable. Y lo ha hecho Dios para que todo el mundo lo entienda. Los sabios, los doctos, los teólogos y los simples, como yo, por ejemplo, podemos entender la palabra de Dios gracias a su simpleza en el sentido de sencillez. La sencillez. Gracias a eso hemos conocido nosotros. Fijaros bien, en las palabras que dice el apóstol Pablo hay algunas cosas que nos van a ayudar a entender la necesidad que tenemos que sentir nosotros o que podemos sentir nosotros gracias a la ayuda del Espíritu Santo y abrir nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo para sentir gozo en ir a predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que encontrar nosotros en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Fijaros bien, dice, si anuncio el Evangelio, no sé en qué momento, aquí está predicando el Evangelio por medio de una carta a los Corintios, dice, si anuncio el Evangelio, es en presente, está anunciando el Evangelio. Hermanas y hermanos, no dejéis de seguir mandando mensajes por WhatsApp, hoy tenemos una gran bendición, nosotros no escribimos cartas ya, hoy no se escriben cartas, el que lo haga, bendito sea, que le escriba una carta con algo a sus parientes que están lejos o lo que sea. Pero hoy en día se puede escribir el Evangelio en el móvil. Aquí se puede escribir el Evangelio. Nos ha dicho el hermano que vamos a recibir un mensaje de Bullón y lo va a recibir todo el mundo. O sea que no dejéis, hermanos y hermanas, de seguir mandando epístolas o trozos de la epístola o trozos del Evangelio o trozos de la palabra de Dios a seres queridos, a hermanos, a conocidos, a amigos, a compañeros de trabajo. No lo dejéis de mandar. Esa es la labor que hacía el apóstol Pablo. Aquí dice
si anuncio el Evangelio? Es decir, que él estaba anunciando el Evangelio por carta, era lo que había antes, no tenía móvil. Si llega a tener móvil, hubiera mandado el Evangelio desde la cárcel a todo el mundo. Eso es lo que dice, la importancia de mandar el Evangelio, aunque sea por WhatsApp, aunque sea por correo electrónico, aunque sea por una carta, un buenos días, y luego la postdata, Cristo te ama, o cualquier cosa, o sea, a cualquier persona. Eso es muy importante. Pero después dice, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué dice Pablo, no tengo por qué gloriarme? Porque el Evangelio, antes de que él predicara el Evangelio, ya lo había predicado Cristo, y todos los profetas anteriormente, pero Cristo mucho más nítidamente, mucho más claramente, incluso había muerto por el Evangelio. Entonces, no tiene por qué gloriarse, porque Cristo lo ha hecho antes y Cristo ha muerto por el Evangelio. Él no pide que nadie le haga palmas ni le haga reconocimiento, él solamente siente la necesidad. Es una forma humilde de decir por qué necesita, es que él lo necesita predicar el Evangelio. Tiene necesidad, Pablo siente la necesidad. Para él, predicar el Evangelio es parte de su ADN, lo necesita tanto como respirar. Ni las paredes de una cárcel ni las cadenas le pueden impedir que predique el Evangelio, porque es su necesidad. Tiene tanto conocimiento del amor de Dios, de la palabra de Dios, y está lleno de tanto amor hacia Dios y hacia el prójimo por el cual murió Jesucristo, que él siente la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Quién pudiera sentir como Pablo? No pensar que predicar el Evangelio es algo gravoso. No pensar que nos manda y cómo me cuesta salir a predicar el Evangelio y que me digan que no lo necesitan, que no me quieren escuchar. No, sentir que es que lo necesitamos como el aire que respiramos. ¿Cómo podemos sentir lo que Pablo sentía? Pablo sentía lo mismo. Yo recuerdo cuando era pequeño, todavía no teníamos agua corriente en las casas, en los pueblos. Teníamos que ir a la fuente a llenar el cántaro, las botijas. Yo iba con 2 botijas, o iba con 2 carderos, o iba con 2 cántaros, a veces con uno grande. Veía a las mujeres que se ponían un rollo de tela en la cabeza y se ponían el cántaro, iban que parece que bailaban, pero no se les caía el cántaro. Milagrosamente no se les caía el cántaro. Eso lo he vivido yo, de ir a la fuente. Pues sentir lo que siente el apóstol Pablo es como ser un cántaro que se está llenando de la fuente de agua viva y que se deja llenar y que chorree por todos los sitios y que fertilice todo lo que hay alrededor suyo. O sea, el agua de vida no se acaba, es eterna, es infinita, es la palabra viva de Dios. Entonces, recibir el Evangelio y dar el Evangelio debe de ser como un cántaro que se llena en la fuente de agua de vida de Jesucristo. Y no preocuparnos si hay parte del agua que se desperdicia. Eso no le importa al Señor, no le importa al Señor. ¿Por qué? Porque tiene agua de sobra. Y por lo menos, aunque no acepten ese agua, por lo menos saben que existe. Llega hasta ellos, hasta sus pies, lo mojan, aunque después se aparte y no quieran beber de ese agua. Recordad la parábola de Jesús cuando dice que el sembrador salía a sembrar, hasta dónde sembró el Señor y echó una semilla muy buena, la semilla de la vida, ¿hasta dónde la llevó? La llevó hasta los pedregales, la llevó hasta el campo, la llevó hasta el camino, hasta sitios donde iba a desaparecer, donde no se iba a aprovechar. Pero a él no le importa, porque dice que se predicará el Evangelio por testimonio a todas las naciones. Él quiere salvar a todo el mundo, pero no obliga a nadie a que se salve, a que acepte. Habrá muchos que oigan el Evangelio y lo rechacen, no quieran saber nada. Yo tengo experiencia de eso, no quieren saber nada. ¿Cómo hablarle de Dios? Dios no existe. Pero predicar el Evangelio es como Pablo decía, siento la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Cuándo sintió Pablo esa necesidad? Recordáis la historia de Pablo, ¿no? De todo lo que dice la Biblia tenemos una enseñanza y de cada sitio se coge un poco porque nos vale a nosotros en nuestra vida. Pablo sintió la necesidad en el camino de Damasco, en su encuentro con Cristo. Aquí fue un encuentro especial. O sea, era Saulo de Tarso e iba a buscar a los cristianos para matarlos.
Era el ejemplo de multitud de religiones que hoy existen, religiones fanáticas, que si no aceptas su modo de pensar te matan. Son religiones satánicas, poseídas por Satanás. Quieren implantar su fe, sus verdades, entre comillas, la quieren implantar y el que no la acepta lo matan. Pablo representa a eso, aunque parece ser que era el representante de la religión verdadera judía. Pues no, era una religión fanática, porque iba a matar a los cristianos. Y en vez de encontrarse con un cristiano normal y corriente, se encontró ¿con quién? Con el mismo Cristo. Cristo le salió al encuentro, porque para sentir la necesidad tenemos que encontrarnos con Cristo. Cristo dice que está a las puertas y llama. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. O sea, está dispuesto siempre. Tenemos que ir a su encuentro y eso lo vamos a ver a través de las palabras que vamos a leer después del encuentro con Cristo. El sentimiento de necesidad es algo que debemos nosotros captar, ver dónde se encuentra, buscarlo, desearlo, hacerlo nuestro. Y entonces nosotros sentiremos como Cristo y como el apóstol Pablo. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? Dios es amor. Y el amor genera amor. O sea, nosotros tenemos una idea más o menos vaga, permitidme la expresión, más o menos perfecta o más o menos imperfecta de lo que es el amor. Pero incluso ese amor que nosotros sentimos muchas veces por nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestra esposa, ese amor viene de Dios. Nosotros seríamos incapaces de amar si Dios, que es amor, no nos hubiese amado primero. Dice, vosotros amáis porque Dios os amó primero. O sea que para sentir la necesidad debemos de buscar a Dios y buscar ese amor que Dios nos da. Bien. El primero que predicó el Evangelio, ¿quién fue? A ver si alguno... He dicho que iba a preguntar, claro, y aquí no se ha puesto nadie. El primero que predicó el Evangelio fue el mismo Dios, que fue a buscar a un pecador, ¿sí o no? ¿Acordáis? Cuando el hombre pecó, Dios no lo dio por perdido, fue a buscarlo, fue a predicar el Evangelio, fue a decirle que iba a haber un Mesías y que gracias a la muerte de ese Mesías podíamos ser salvos por gracia mediante la fe. Le dijo que iba a haber el hijo de la simiente. ¿Quién era el hijo de la simiente? Jesucristo. Todo el mundo que aceptara a Jesucristo desde ahí hasta que viniera y ahora hasta que venga la segunda vez, podría ser salvo por gracia mediante la fe. Y aquellas dos personas recibieron ese mensaje y lo aceptaron y gracias a eso vivieron. Y gracias a eso se hizo un sacrificio que representaría al Mesías. Un cordero inmaculado, un cordero inocente que representaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que les vistió de la desnudez del pecado que habían cometido. El primero que predicó el Evangelio fue Dios. Y el último que predique el Evangelio, ¿quién será? Dios mediante su Santo Espíritu en nosotros. O sea que Dios sigue predicando el Evangelio desde que empezó el pecado en Edén hasta que Jesucristo venga en gloria. Así es como dice la palabra de Dios. Ya tenemos una parte del mensaje que trata de la necesidad que debemos de sentir para predicar el Evangelio y no que sea gravoso para nosotros, no que sea un mandamiento que nos cueste trabajo hacer. Si fuese un mandamiento de hombres sería gravoso, pero es un mandamiento de Dios. Todos los mandamientos de Dios son por nuestro bien. Los 10 mandamientos nos los manda el Señor, pero no para Él beneficiarse, sino para que nos beneficiemos nosotros. Hace poco tiempo se dio en la escuela sabática, una escuela sabática, un día que hablaba, bendice al Señor y serás bendecido por el Señor. El Salmo 134.
lo encontré ahí. Dice, bendice al Señor. Dice, y el Señor desde Sion te bendecirá. ¿Veis lo que está dispuesto Dios a hacer? O sea, ¿cuánto nosotros le podemos dar a Dios mediante nuestra oración o que nosotros le bendigamos a Él? ¿Cuánto le podemos dar nosotros a Él? Me dicen nada. Yo estoy seguro que no le podemos añadir nada a su atributo, no le podemos añadir nada porque Él es Dios y lo tiene todo, es completo. Pero ¿cuánto nos puede dar Él a nosotros si Él nos bendice? O sea que fijaros bien que Dios nos manda que le bendigamos, pero es para soltar las esclusas del cielo para bendecirnos a nosotros. Pues los mandamientos de Dios son así. Nos ponen los mandamientos para que nosotros los cumplamos, pero los más bendecidos somos nosotros mismos. Pues predicar el Evangelio es el resumen de la ley. El amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, nosotros predicamos porque amamos al prójimo y queremos que se salve. Y le predicamos a Cristo, que le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Redentor y que ha muerto por nosotros. O sea, amamos a Dios que ha muerto por nosotros y amamos a nuestro prójimo para que se salve y que vayamos junticos. Los dos últimos vamos a ser él y yo, pero vamos a estar allí en el reino de los cielos gracias a la gracia que Cristo Jesús ha puesto a nuestro alcance. Bien, la otra parte, porque Jesucristo nos dice una palabra que no sea importante. Jesucristo nunca dice una palabra en el Evangelio, ni nunca, incluso de voz, nunca dice una palabra que no sea importante, que no pueda calar en el alma del ser humano para transformarlo y salvarlo. Nunca dice una palabra que no sea necesaria. El próximo texto que vamos a leer y que vamos a estudiar va a ser el que se encuentra en Mateo 28, desde el 16 al 20. Allí es donde está el mensaje del mandato de Jesucristo de ir a predicar el Evangelio. Pero debemos de estudiar todo el texto y el contexto de la situación, porque ahí habla Jesús muchas cosas. ¿Por qué habla Jesús todas esas cosas y por qué manda a sus discípulos? Todo está hecho una sola verdad. Todo tiene un porqué en el Evangelio de Jesucristo. Lo voy a leer primeramente todo y después lo vamos a analizar. Veréis cómo coincide todo. Y Pablo tuvo la experiencia la misma que se escribieron aquí los discípulos. Dice Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos, eran 11 porque ya Judas no estaba, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, todos son libres. Todo el mundo es libre y Dios nunca aprieta a nadie para que lo acepte a la fuerza. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las palabras de Jesús. A continuación dice en la Biblia amén. Ese amén no lo dice Jesús, lo dice el apóstol Mateo cuando está escribiendo. Al final el apóstol Mateo dice amén, que significa así sea todo lo que está diciendo Jesús. Y ese amén es el que nosotros también tenemos que decir cuando leamos la palabra de Dios, cuando leamos este mensaje y sintamos que Cristo nos está hablando en nuestro corazón. Debemos decir amén y sentir la necesidad de hacer lo que Jesús nos dice. Bien, vamos a ver, aquí están las claves. Ya he dicho que Jesús nos dice una palabra que no sea útil. En principio dice, los discípulos fueron a encontrarse con Jesús, el Cristo resucitado y vencedor. Podemos encontrar a Jesús en espíritu mediante la oración. ¿Qué hicieron los discípulos? Ir a Galilea a encontrarse ¿con quién? Con Jesús, porque Jesús le había dicho, ir a Galilea y allí me reuniré con vosotros. O sea, encontrarnos con Jesús primeramente es lo más importante. Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco. Nosotros nos tenemos que encontrar con Jesús hoy, aquí y ahora.
Nosotros nos tenemos que encontrar con Jesús cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando queremos salir a predicar el Evangelio, cuando queremos sentir la necesidad. ¿Cómo sentir la necesidad? Siguiendo los pasos que Jesús nos enseñó. Primeramente, la oración. ¿Os parece bien que hagamos una oración y lo paremos aquí? Que hagamos una oración pidiendo al Señor que nos haga sentir en nuestro corazón y en nuestra mente esa necesidad de predicar el Evangelio, de predicar a Cristo, de ser gozosos predicando el Evangelio. Vamos a orar. Querido Dios y querido Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, porque tú te pones a nuestra disposición para hacer tu obra. Tú dices que nos encontremos contigo. Queremos ir a Galilea, al monte donde tú te reuniste con los discípulos que formaban la primitiva iglesia. Ahora aquí, Señor, delante de ti está tu iglesia también, y queremos encontrarnos contigo. Queremos en espíritu que tú nos bendigas, que pongas en nosotros y en nuestro corazón el deseo, la necesidad, el honor de predicar el Evangelio, que forme parte de nuestro ADN como cristianos, como discípulos. Necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para terminar la obra y que tú vengas. Estamos deseando de que tú vengas, Señor. Y tú dices, se predicará el Evangelio en el mundo entero por testimonio. Tenemos que dar testimonio. Tú nos dices desde Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Que no nos quedemos aquí en Jerusalén, que no nos quedemos, Señor, dentro de la iglesia. Que no vengamos solamente el sábado a recibir tu palabra, a oír tu mensaje, Señor, sino que salgamos también hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenemos la bendición tan grande de que otros hermanos que son de los confines de la tierra han venido aquí. Están entre nosotros y tienen el deseo de ir hasta los confines de la tierra a predicar el Evangelio. Unámonos todos en espíritu, con tu Santo Espíritu, Señor, que dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y sintamos la necesidad de predicar el Evangelio. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Padre, amén. La segunda enseñanza que nos dice aquí en el mensaje de Mateo 28 es la siguiente, el versículo 17. Dice, cuando lo vieron, ¿qué hicieron los apóstoles? Cuando lo vieron, ¿qué es lo que hicieron? Le adoraron. Algunos dudaron, claro que sí, siempre habrá alguno que dude, pero le adoraron. La adoración, ¿a quién pertenece? Solo y exclusivamente a Dios. O sea, adoraron a Jesucristo allí, delante de todos, dando testimonio, y le aceptaron como Dios. Ni los ángeles aceptan la adoración. Cuando Juan, en Apocalipsis, ve a un ángel excelso, reluciente, puro, santo, inmaculado, lo ve que le está predicando el Apocalipsis, que le está diciendo el Evangelio y lo que va a suceder en los tiempos del fin, estaba tan anonadado que se echó a sus pies a adorarle. Y le dijo el ángel, alto, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, igual que tú y tus compañeros. ¿Adora a quién? A Dios. O sea, Dios es el único que debe de recibir adoración. Y aquí Jesús está aceptando la adoración y no la rechaza, no la niega, porque sabe que es Dios eterno, el Hijo de Dios eterno que estaba con el Padre desde la eternidad, resucitado y eterno nuevamente. Eso es muy importante, porque Jesús quiere que nosotros comprendamos que el que nos manda a predicar el Evangelio es Dios mismo. No es un filósofo, no es un líder religioso, no, es el mismo Dios el que viene. Y nosotros debemos de acercarnos a Él y adorarle. Y después fijaros bien lo que dice, la otra parte dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso es lo que quiere decir? Toda potestad me ha sido dada, todo el poder me ha sido, si es todo el poder y no falta ningún poder, ¿qué está diciendo Jesús que es? Todopoderoso. Tiene todo el poder. Es Dios. Nuevamente lo recalca. Nuevamente recalca. Soy el Todopoderoso. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y fijaros bien lo que dice a continuación. Dice, y por tanto,
porque soy el Todopoderoso, porque soy Dios, porque tengo todo el poder en mi mano en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, porque es el Todopoderoso, tiene poder para mandarnos a nosotros a predicar el Evangelio tranquilamente, porque vamos de la mano de Dios Todopoderoso mediante su Santo Espíritu. Fijaros bien, Dios nos considera a nosotros discípulos y Dios nos envía a nosotros a hacer discípulos. ¿Encontráis ahí algo que es muy especial? ¿Encontráis cómo Dios nos considera a nosotros? O sea, nos considera su boca, sus manos, sus pies, que Él lo hizo aquí cuando estuvo en la tierra, que Él mandó a sus discípulos hace 2000 años y que Él está con nosotros y nos manda a nosotros ahora. Nos considera copartícipe de predicar el Evangelio y llevar la salvación a otros. Qué importante que es. Qué maravilla. Por eso el apóstol Pablo decía que siente la necesidad. ¿Cómo yo que recibo de Dios tanto amor? ¿Cómo yo que recibo de Dios todo el Evangelio? ¿Cómo yo que conozco toda la... bueno, no toda, pero gran parte de la profundidad del amor de Dios por nosotros, que se ha hecho hombre, que ha venido a la tierra, que ha muerto por nosotros, que ha dado la garantía de la resurrección, que nos ha dado la garantía de que la resurrección existe, que Él es un ejemplo para nosotros, igual que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. ¿Cómo es posible que nosotros no aceptemos esa gran gloria que Dios nos da y sintamos la necesidad de ir a predicar el Evangelio? Lo siguiente a continuación dice, y bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me llena de emoción, me llena de emoción. O sea, Jesucristo se pone a la altura del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿quién quiso hacer eso en el cielo y fue expulsado del cielo? Satanás. O sea que, ¿quién se puede poner a la altura de Dios? ¿Quién se puede poner a la altura del Padre y del Espíritu Santo? El Hijo. El Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Así lo dijo Jesús muchas veces. El Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la aurora? Tú que quisiste subir por los cielos, ponerte allí en el trono y decir que eres semejante al Altísimo. Aquel fue expulsado. Ya podía ser el ángel más excelso en ese momento del universo, de la creación de Dios. Podía ser el más excelso, pero el Hijo de Dios no es un ángel, aunque a veces ha sido enviado como ángel, muchas veces ha sido enviado como ángel, porque la palabra ángel significa enviado. Pero no es un ángel creado, sino que es el Hijo de Dios eterno, que era uno con el Padre y sigue siendo uno con el Padre, a la derecha del Padre. Por eso dice, bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros bien, no quiero alargarme mucho, pero fijaros bien lo importante que es esto. La salvación viene de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad han actuado en salvarnos. El Padre, dice la Biblia, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo vino, heme aquí que vengo a hacer tu voluntad. El Hijo vino y dice que todos estábamos desahuciados de la gracia de Dios. Esa es la palabra. Todos estaban alejados de la gracia de Dios. Y somos restituidos por el don de la gracia de Dios por la muerte en Cristo Jesús. O sea que quien nos salva, en efectivo, el que hace de sustituto nuestro y muere por nosotros es Jesucristo. El Padre nos ama tanto que ha dado al Hijo. El Hijo ha venido y ha muerto por nosotros. Y el Espíritu Santo está aguantando la iniquidad en este mundo desde que vino el Consolador 10 días después de la ascensión de Jesús. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Sin la obra evangélica del Espíritu Santo, nosotros no tendríamos ese sentimiento de culpa, de pecado, y no sentiríamos la necesidad de ir a los pies de Jesús a pedir perdón y que su sangre me limpie de todo pecado, sin el Espíritu Santo. O sea que es imprescindible que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo actúen para nuestra salvación. Las últimas palabras que Jesús dice es ir enseñándoles todas las cosas que yo he dicho. Enseñar quiere decir mostrar la doctrina de Jesús. Pero al final dice, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Ha venido ya el fin del mundo? Está a punto, pero todavía no ha venido. Entonces, ¿Cristo está con nosotros? ¿Lo creéis? ¿Lo aceptáis de que Cristo está con nosotros? Cristo está con nosotros. Si no, aquí no estabais vosotros orando. ¿Cómo vamos a tener el sentimiento de la necesidad de Dios, de Cristo, de salvación, si el Espíritu Santo no estuviera aquí con nosotros? No sentiríamos eso. Seríamos como animales. Solamente nos preocuparíamos de comer, beber y disfrutar de la vida que tenemos alrededor y que nos da Satanás para tenernos ocupados. Pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Habrá un momento en que se vaya, pero todavía tenemos la oportunidad. Todavía tenemos la oportunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es lo que hace que nosotros sintamos la necesidad de predicarles, de predicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, del amor de Dios, de que Dios es amor y que Cristo es nuestra salvación. Esa es la necesidad que nosotros tenemos que tener. Id y haced discípulos a todas las naciones. No es como una obligación, sino como un privilegio. Todo lo que Dios nos manda, ya lo he dicho antes, los mandamientos de Dios son por nuestro bien y los mandamientos de predicar el Evangelio son por nuestro bien. El que predica el Evangelio cumple con los 10 mandamientos, porque el resumen de la ley que es amor a Dios y amor al prójimo. Y el que ama a Dios y es capaz de sentir la necesidad de ir a predicar el Evangelio para salvar al pecador, ama al prójimo como a sí mismo. Así que el Señor nos dé esa bendición tan grande que tuvo el apóstol Pablo, que sintió el apóstol Pablo en su corazón, que desde la cárcel y desde cualquier sitio sentía la necesidad de predicar al Cristo que lo había transformado. Que el Señor nos bendiga mucho y que sigamos las órdenes del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente.